Hola a todos, equipo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo viaje, a una nueva sesión de reflexiones electromagnéticas aquí desde República Dominicana. Y hoy os traigo un pedazo de melón que se me ocurrió el otro día, que vamos a gozarlo duro, ¿sabéis? O que vamos a gozarlo duro porque, de hecho, si os soy sincero, ni siquiera lo he desarrollado demasiado para mí mismo. Es decir, me pareció tan sublime la idea como para comentarla aquí en estos vídeos que hacemos, que pensé, mira, la voy a dejar porque ahí mismo ya intentaremos como tocarlo y iremos viendo a ver qué sale ese día, porque a mí me mola mucho ser espontáneo y que salga la reflexión que tenga que salir, ¿vale? Porque ya el tema y la idea y el contexto que os voy a compartir ya mismo creo que os va a excitar, ¿vale? Os va a excitar bastante y va a ser algo muy, muy goloso para comentar. Así que nada, y aprovecho y lo digo. O sea, si os parece juguetón el tema de hoy, por ejemplo, comentarlo o ponerlo en comentarios y comentar opciones y vías, porque como digo, cada contexto que intento compartir siempre da para muchísimo. Entonces aquí vamos a estar un ratito como siempre, pero si a alguno se le ocurre alguna visión, alguna reflexión o alguna línea a desarrollar por ahí, pues no solo puede ser interesante porque la veo, igual contesto y la ve todo el mundo, sino que además igual nos da para, como siempre digo, hacer nuevas reflexiones para el próximo día y demás. Si visteis el Reflexiones Electromagnéticas de la semana pasada, os dije que a lo mejor tocábamos el tema del dinero y tengo algo pensado ahí. O sea, no tocar simplemente el dinero, sino una línea, como siempre digo, un viaje respecto al dinero. Pero me lo voy a guardar, porque es que se me ha ocurrido esto y ahora estoy con el capricho de querer comentar esto y si, bueno, si uno siente esa excitación de querer compartir algo así a este nivel, tiene que aprovechar la inercia. Que esto es, siempre compartimos, ¿no? La vida es como surfear las olas y cuando la ola te viene y tienes ahí la tabla, todo preparado, hay que surfearla, ¿vale? Así que me pongo ya a compartir y espero que lo disfrutéis tanto como seguro que lo disfruto yo. Primero os comparto la visión que tuve, ¿vale? La visión que además estoy seguro de que será, si no real, la realidad en algún momento se parecerá bastante a lo que voy a compartir. Así que, bueno, mola más porque no es como la semana pasada, por ejemplo, que hablábamos de un tren invisible y tal, que era un supuesto, tal. No, no, esto me parece que honestamente va a ocurrir de alguna forma en el futuro, ¿vale? Así que tiene ese punto añadido que le da chicha a esta reflexión, ¿vale? Vamos allá. Vosotros estáis viendo cómo la inteligencia artificial, la tecnología, ¿no? Está evolucionando, ¿no? Y tenemos que entender, y es importante verlo así, que todo esto va a evolucionar en relación a lo que el ser humano está interesado en consumir. No es simplemente, se hace un invento y ese invento ya se coloca en el sistema, ya funciona solo. No. Si os fijáis, todo lo que se está desarrollando, sobre todo a niveles de venta al público, ¿no? Como pueden ser estas grandes empresas tecnológicas, como puede ser Apple, Samsung, o cualquier empresa de estas de videojuegos o cosas así, están muy relacionadas con el entender la psique humana y entender qué es lo que el humano va a querer consumir y no solo consumir, sino dejarse su dinero, ¿vale? O hipotecarse o endeudarse durante mucho tiempo para seguir consumiendo esto. Sin ir más lejos, si no voy por aquí, el otro día vi un anuncio del nuevo GTA 6, creo que es, el Grand Theft Auto, que es un videojuego que yo jugaba de joven hace muchísimos años y seguro que muchos conoceréis, que es un juego como el típico de campo abierto, que llevas un personaje, haces misiones y puedes coger un coche, robarlo, ¿no? Y estrellarte contra la gente y se monta un percal y es un juego que se está desarrollando mucho en ese sentido, ¿no? En el sentido de decir, tu realidad en vez del mundo real va a ser entrar en ese videojuego y lo que estaba viendo el otro día es que lo van a sacar creo que el año que viene y lo van a sacar como para irlo actualizando. Es decir, van a sacar como una especie de prototipo, vamos a decirlo así, y sobre la marcha, como hay una conexión ya a internet a nivel mundial muy buena, van a ir subiendo como nuevos mapas, nuevas funciones y nuevas posibilidades, ¿no? Como para que ya entremos de lleno en esa especie de realidad virtual en la que cada vez más, ¿no? Nos acercamos a ese mundo imaginario de llevar gafas y pasarnos todo el día, o que mucha gente se pase todo el día, ¿no? Como viviendo su vida a través de un videojuego virtual, ¿no? Entonces, en esa línea de que todo se va a desarrollar de una forma en la que el ser humano se va a ver atraído, muchos seres humanos se van a ver atraídos,
Está todo el asunto este del tema de las parejas, ¿no? Lo que hoy pues se está resolviendo o solucionando de algún modo, encaminando por los Tinders, por las aplicaciones, por el cómo conocer a tu pareja ideal, que sepas el porcentaje de afinidad, cosas de estas. El día de mañana no va a ser ya eso, y esto es una cosa que yo he visto, va a ser poder interactuar con una IA que haga las labores o las funciones o te satisfaga a nivel pareja, vamos a decirlo así. Yo esto también ya lo he visto y hay chats en los que de algún modo tú puedes relacionarte, en este caso si yo soy un hombre, con una mujer y yo no sé, porque no lo he probado, pero yo no sé si puedes relacionarte ya a un nivel de que te conoce y te va leyendo y te va entendiendo y va metiéndose en tu psique, ¿no? Como la película de Her, que no sé si la habéis visto, pero va un poco por ahí, ¿no? De ese protagonista, Joaquin Phoenix, que mediante la conversación, ¿no? Porque es todo audio, va hablando con una inteligencia artificial, creo que es una inteligencia artificial o una persona, pero creo que es una inteligencia artificial en la película, ¿no? Que como lo va conociendo, pues va adentrándose en su psique y va haciendo que cada vez la conversación con esa IA sea más satisfactoria hasta el punto de que se enganche y se apegue a ella, ¿vale? Hoy vamos a ir un poco por ahí. Y es que yo lo que imagino es que ahora mismo pues estamos entrando en este mundo de la inteligencia artificial en el sentido de que tú vas a poder a lo mejor chatear, ¿vale? Con esa inteligencia artificial, ¿no? Estás cansado, no tienes pareja, llegas a casa, mandas un mensaje y lo que empieza siendo una tontería, una prueba, un juego, se termina convirtiendo en una rutina hasta el punto de que ya cada día necesitas poder relacionarte o chatear en este caso con esa inteligencia artificial. A lo mejor eso pasa a vídeo pronto y en vez de chatear puedes hablar directamente como si fuera una videollamada con una especie de ente creado por ordenador que parezca real o no, porque esto tampoco estoy seguro de qué tendencia va a poder tener la gente, ¿no? Pero de algún modo poder hablar, ¿vale? Que yo no sé si a lo mejor incluso eso no funciona tan bien porque es más, no sé, más funcional el chatear como si estuvieras hablando realmente con alguien, que no ves realmente que al otro lado no hay nadie, ¿no? Es como, parece como más humano el simple hecho de chatear, de mandarte WhatsApp, por ejemplo, con una IA, ¿no? ¿Qué es lo que harías con un ser humano, ¿no? Que está en la distancia y no puedes verlo, etcétera, etcétera? Y entonces, siguiendo esa línea, yo quiero imaginar lo siguiente, que es que llega un momento en el que todos sabemos ya la utilidad de los drones, ¿no? Estamos viendo drones y estamos viendo cómo los drones cada vez están más naturalizados en la sociedad. Incluso hay países ya que la policía, ¿no? Pues ya tiene drones colocados en los sitios para vigilar a la población y la gente va normalizando la existencia de un dron, ¿no? Un dron no es nada nuevo a día de hoy si yo lo digo. Pues vamos a imaginar lo siguiente. Vamos a imaginar una tecnología que no saldría hoy porque hoy sería demasiado extraña, pero quiero que imaginéis este recorrido en plan poco a poco, como con lo que decía ahora de aplicaciones de citas, ¿no? Chateo por inteligencia artificial, ¿no? Poco a poco tú vas creando, ¿no? Se va creando un desarrollo de la normalización de que la gente tenga parejas como, no sé si cibernéticas es correcto, pero cibernéticas y robóticas, o sea, que no existan. O sea, que no hay un ente detrás, sino que es todo inteligencia artificial, incluso con algoritmos que hacen que cada vez, ¿no? Te conozca más y mejor, como decía antes. Entonces, yo quiero que imaginéis ese desarrollo, ¿no? Ese desarrollo del poco a poco, del, ay, mira, pues estoy probando, jajaja, me hizo mucha gracia, tal, no sé cuántos, y poco a poco eso va calando sobre todo en la gente que tiene más necesidad, ¿no? Porque aquellos que a lo mejor están casados, tienen pareja o están surtidos a ese nivel no necesitan, ¿no? Chatear con esa inteligencia artificial, pero vamos a imaginar, ¿no? Que mucha gente hoy en día, esto es lo que querré tocar después, ¿vale? Por eso me lo guardo. Mucha gente hoy en día, la soledad, no conecto con nadie, hostia, nadie me entiende, tal, me cuesta mucho generar relaciones, ¿no? Y por ahí va entrando esta opción, esta solución a nivel tecnológico. Uf, estoy bebiéndome un té chai con cacao puro y leche de almendra. Y está cojonudo. Así que nos va a servir para seguir desarrollando estas ideas. Entonces, poco a poco vamos desarrollando esta línea que os cuento. Llega un momento, yo lo imagino así, ¿vale? Llega un momento que hay una aplicación que ha conseguido como... No es una cuestión de hablar cada día con una IA distinta, ¿no? A ver qué me encuentro hoy, no. Es una opción, yo lo veo como que llegará un momento
en el que habrá una aplicación que creará como a tu pareja perfecta, ¿vale? Y perfecta no significa, ojo, no significa como en el mundo que nos ha pintado Hollywood, ¿no? De, no sé, ¿cómo decirlo? Que os guste lo mismo o que tengáis las mismas pasiones, aficiones y los mismos, las mismas formas de hablar y, yo qué sé, la misma cultura, si me apuráis. No, crearán como aquello que te enganche, crearán algo a lo mejor exótico, distinto a ti, ¿no? Que te hable de cosas distintas, pero que la IA sepa, el algoritmo sepa que te interesa, ¿no? Como, por ejemplo, estamos viendo ya en YouTube, que te propone vídeos que no son, no tienen por qué ser solo tus intereses. Son vídeos como que te van lanzando como a ver si esto por aquí parece que por lo que sabemos de ti, parece que esto te puede interesar. Y de repente te aparece un vídeo muy distinto a lo que sueles consumir, pero a veces picamos, ¿no? Pues yo lo imagino así, lo imagino como en un desarrollo en el que nos conocen tanto que saben perfectamente dónde ir a tocar sobre todo la adicción mental para que podamos seguir consumiendo a diario, ¿no? Ese tipo de servicio, vamos a decirlo así. Entonces yo me imagino, vamos a ponerlo así, a un señor, ¿vale? Un señor de 45 años que hace 1 año y medio, 2 años lo dejó con su pareja, vamos a imaginar esta situación, ¿vale? Y ese señor de 45 años, un poquito venido abajo, un poquito depresivo, que se medica, ¿no? Un poco, vamos a imaginar este perfil. Pues eso, hace 2 o 3 años terminó con su pareja de un poco toda la vida, o con la que llevaba, yo qué sé, 8 años, 10, y se ha quedado un poco ahí en ese punto en el que no encuentra a nadie, no hay manera de conectar, se acuerda de ella, y bueno, llega un momento que es como que su vida no tiene ningún sentido, ¿vale? Porque su mente se va al pasado, en el presente no encuentra nada, y entonces tiene esa ansiedad, ¿no? Esa ansiedad o sea, de llegar cada día a casa y decir, mi vida no sirve para nada, o sea, estoy en la mierda, ¿vale? Vamos a pensarlo así. Ese señor empieza a consumir una inteligencia artificial, un chat, algo así como lo que he explicado antes, y poco a poco va calando, ¿no? Como la película de Her, ¿no? Va calando poco a poco eso en él hasta el punto de que, y esto ya está pasando creo más o menos, hasta el punto de que la llaman por su nombre, ¿no? Pues vamos a pensar que es, yo qué sé, Elizabeth, ¿vale? Entonces este señor empieza a chatear con Elizabeth e incluso se abre a hablar de Elizabeth con gente, ¿no? Y empieza a decir la gente, no, pues estoy ahora en una relación con una inteligencia artificial que se llama Elizabeth, y yo quiero que penséis en el momento en el que se haya normalizado. O sea, esto lo dices hoy y suena rarísimo, pero a poco que mucha gente empieza a necesitar este tipo de cosas, que los médicos o los psicólogos, los psiquiatras las recomienden de algún modo como solución temporal a una ruptura, etcétera, que esto puede ir por aquí y puede haber muchos intereses económicos por ahí, pues mucha gente lo va a probar. Entonces mucha gente alrededor de este tipo de consumidor, pues como que lo va a intentar normalizar y, bueno, si eso te sirve. Mucha gente obviamente pensará que es algo que puede ser muy nocivo, ¿no? Pero mucha otra gente, como pasa con todas las cosas, va a poder normalizarlo, se van a hacer a lo mejor pues programas de televisión o estudios de que recomiendan esto para gente de este perfil y la gente lo va a intentar normalizar. Y entonces tendremos conversaciones de familia en la que, pues eso, el tipo este de 45 años que os digo, un día se va a animar a compartirlo, como cuando en su día alguien compartía en familia que era homosexual o que quiere cambiar de sexo o cosas de estas, y dirá, pues, que pues está teniendo una relación cibernética, yo qué sé cómo se llama esto, cibernética, con una inteligencia artificial que se llama Elizabeth. Y la gente va a decir, bueno, si tú crees que eso es una solución, nos alegramos por ti, porque te hemos visto muy mal y desde entonces te vemos mejor y si tú eres feliz, pues está bien, etcétera, etcétera, ¿no? En este mundo woke que nos está llevando a la locura, ¿no? Y lo estamos viendo. Entonces, quiero que os imaginéis, por eso hago el recorrido en cuanto a los años, ¿no? Esto puede pasar, yo creo que entre 5 y 8 años. Yo esto me lo imagino en menos de una década, ¿vale? Al menos esto que estoy compartiendo hasta ahora. Y toda esta normalización de este tipo de relaciones, etcétera, etcétera. Y esto va calando. Y llega un momento, que ahí es donde voy, llega un momento que este señor, pues lleva, yo qué sé, 3 años, 4 años en una relación con la tal Elizabeth y poco a poco van mejorando las aplicaciones o la manera de comunicarse e incluso pues como la película de Her tiene voz y se preocupa por él, se conoce muchísimo, etcétera, etcétera. O sea, ya ha normalizado completamente esa relación. Y entonces llega un punto en el que, como os decía antes, van un paso más allá y consiguen crear drones
que funcionan de forma automática, drones que te siguen, un pequeño dron que te sigue, ¿no? Allá donde vayas te sigue. Y ese dron tiene como una especie de proyector, vamos a decirlo así, como si fuera Blue Beam, ¿no? Esto que es una proyección súper hiperrealista. Y consiguen, porque para mí hay un paso aquí muy, muy difícil, que parece una tontería, pero es muy difícil, que es conseguir pasar de ese chat a la realidad virtual en la realidad. No sé cómo se le llamará esto, pero es una proyección en el mundo real, ¿no? Que llegue a ver una Elizabeth con una forma física proyectada por un dron, ¿vale? Que nosotros vayamos por la calle, no sé si vamos a poner que no, pero como de la mano con esa Elizabeth, que es una proyección generada por un dron. Es decir, Elizabeth no tiene una forma física, ¿vale? Pero es algo que yo voy por la calle y si yo lo veo desde fuera, digo, ese hombre va con una proyección, pero que parece real, ¿no? A cierta distancia parece completamente real y completamente humana. Si me acerco y le paso la mano, no hay forma física, pero ese señor va con esa mujer a su lado, ¿vale? Entonces va a pasear por el parque, vamos a imaginarlo así, y aunque haya mucha luz, ese dron es capaz de crear una proyección de Elizabeth y Elizabeth va al lado de este señor. Vamos a imaginarlo así. Y quiero que imaginéis que se ha conseguido hacer de tal forma que como un poco de gente ha ido abriéndose, ya se ha normalizado. Y quiero que os imaginéis que yo calculo que esta realidad se puede dar en, no sé, 10, 15, 20 años, pero yo creo que 15 es el número. 15 años, 12, 15 años, ¿vale? Y quiero que os imaginéis una realidad en la que yo, como Mark, Mami Rick, voy por la calle y así como en su día, vuelvo al mismo ejemplo, se normalizó ver parejas homosexuales, o sea, parejas de gente del mismo sexo, dándose besos y tal, y al principio a lo mejor podía chocar, ¿no? Porque no era lo habitual, y se normalizó, ¿no? O quien más, quien menos lo ha normalizado. Pues imaginaos el ir por la calle viendo cómo hay gente que va tranquilamente charlando con esa proyección, que también le contesta porque tiene un pequeño altavoz, o porque esa persona va con un auricular con el que se puede comunicar y tiene un micrófono, etcétera, etcétera, me da igual, ¿vale? Pero incluso podemos añadirle aquí que el dron tiene un altavoz y se le oye, ¿vale? Y ese tipo que ya tiene pues 50, 55 años, pasea tranquilamente con Elizabeth, que ya tiene una forma proyectada. Porque tiene una forma física, pero no se puede, no tiene una forma material, vamos a decirlo así. Se la ve como si fuera una mujer, vamos a imaginarlo así, como si fuera una mujer real, completamente real, de su edad, tal y como él la había imaginado, etcétera, etcétera, ¿me seguís? Pero no la puede tocar, ¿vale? No la puede tocar, simplemente es una proyección. ¿Por qué no la puede tocar? ¿Y por qué lo he imaginado así? Pues porque pienso que el conseguir que fuera físicamente real y caminar a su lado y robotizada, etcétera, etcétera, creo que eso va a ser mucho más lento. O sea, va a ser mucho más lento conseguir un robot que tú te creas que es real. O sea, aquello de que digas, hostia, no sé si lo rajo, no sé si va a haber circuitos o va a haber sangre o órganos. ¿Me explico? Por eso creo que vamos a tanta velocidad que creo que esto que os cuento se puede llegar a normalizar antes, ¿vale? Puede llegar a funcionar antes. Así como, por ejemplo, ha llegado mucho antes lo que es el teléfono móvil y todas las funciones que tiene que la realidad virtual, cuando a lo mejor en cierto momento parecía que una cosa iba a poder ir al mismo tiempo que la otra, ¿no? Entonces yo veo que este camino llegará antes que la persona física, robótica, pero que parece humana. Creo que eso queda muchísimo más tiempo si es que se llega porque no podemos tampoco calcular a tanto tiempo vista, pienso, o es muy difícil, ¿no? Por eso me imagino más esta versión, porque los drones ya existen, las proyecciones ya existen, un altavoz que hable ya existe, la inteligencia artificial ya existe, y poder crear una animación en tiempo real de esta Elizabeth a la imagen y semejanza de este tipo, me parece como que es algo que es accesible de aquí relativamente poco tiempo. Entonces, como decía, estamos en ese punto en el que nos imaginamos esto. Y yo qué sé, vamos a poner que el 25% de la población, 25, 20%, 15%, o sea, no es tan raro. No es todo el mundo, pero no es tan raro, ¿vale? No es un 0,5%, ¿vale? Y cuando lo ves siempre te llama la atención. No, es un 20%. Entonces, uno de cada cinco va así. Lo has normalizado. O sea, tú vas a una cafetería y normalizas perfectamente que tal y que se le pide incluso una bebida proyectada, ¿no? Estás con Elizabeth y Elizabeth está tomando un café y ese café no existe, ¿no? Pero se le sirve un café como si estuviera tomando un café. Vamos a imaginarlo así, ¿vale?
Entonces, estamos en esa realidad y está completamente normalizada, ¿vale? Quiero que os imaginéis esto, me parece muy importante, normalizadísimo. Y ahora ya voy, ¿vale? Hemos llegado a este contexto, me he tomado mi tiempo porque me parece importante, y ahora ya voy a la cuestión, que es lo que ya me apetecerá desarrollar un poquito más. La cuestión es la siguiente. Estamos en ese mundo, vamos a imaginar, estamos a 2024, ¿no? Vamos a imaginar que esto estamos hablando de 2037, año 2037, una ciudad cualquiera. Y tenemos la siguiente situación. Dos mesas cercanas. Este señor, vamos a poner, si seguimos las cuentas tiene más, pero vamos a poner que tiene una edad no demasiado avanzada, ¿vale? Ahora vais a entender por qué lo digo. Entonces vamos a poner que este señor tiene 50 años, que es una edad que no está demasiado avanzada y todavía tiene tiempo en la vida para hacer mil cosas, ¿no? Entonces este señor de 50 años está sentado en una mesa de dos con esa proyección Elizabeth de inteligencia artificial, que es, al fin y al cabo, no es una chica joven de 20 años proyectada, ¿no? Vamos a imaginar que es una mujer, rollo de unos 45 o 50 años, que se ha hecho específicamente para la psique de este señor y le hace sentir, pues, en confortabilidad. No es puro deseo o pura excitación, o no vamos por ahí. ¿Por qué? Porque al final no deja de ser una proyección. O sea, si tú vas a ir de chulo, como con dos proyecciones, con dos mujeres, con dos tías buenorras por la calle, pero son dos proyecciones como muy ridículo. Vamos a pensarlo así, ¿no? Entonces no va por esa línea, va por alguien que te creas que puede ser tu mujer ideal, aunque no exista, ¿no? En términos humanos. Este señor está en la mesa con Elizabeth, que es una señora de unos 45 o 50 años, ajustada a su imagen y semejanza, incluso están casados, etcétera, lo que vosotros queráis, ¿vale? Y en la mesa de al lado, aquí está el punto, en la mesa de al lado, ocurre que hay una mujer, ¿vale? Que es real, es humana, es real, y tiene unos 45 o 50 años, se asemeja a Elizabeth parcialmente, vamos a verlo así, ¿vale? No es Elizabeth, pero vamos a decir que es el mismo perfil, ¿vale? Rollo estilos similares, pelo similar, manera de hablar similar, ¿no? Etcétera. Y esa mujer está con una proyección de hombre, un hombre que no existe, que es inteligencia artificial, parecido a este señor que os cuento. ¿Vale? Es decir, este señor está con una proyección imaginaria que se parece a la mujer que está sentada a su lado, de carne y hueso, y esta mujer que está sentada a su lado, de carne y hueso, a su vez está en una proyección, ¿vale? O con una proyección tomándose un café, de un hombre que se parece a este señor de carne y hueso. Esto es para una película, ¿no? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Es que en que esto es para una película, no tengo la menor duda de que estaría guapísima esa película, ¿vale? Y en esta escena que yo os planteo, ambos me refiero a los dos seres humanos de carne y hueso, vamos a decir que, vale, vamos a decir que se dan cuenta. Es decir, ambos caen en su fuero interno, caen en, hostia, esta mujer de carne y hueso me puede atraer. Y ella también cae en que él, coño, pues también me puede atraer, ¿vale? O sea, no lo verbalizan, vamos a pensar que están sentados, teniendo una conversación con la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Pero ambos caen, hay un momento que miran de reojo y es como que caen en, como pensaríamos, yo qué sé, estamos con una persona que nos gusta en una mesa de restaurante y pasa alguien que nos atrae y nos fijamos, ¿no? Y nos llama la atención y nos fijamos. Pues esto es lo mismo. Se fijan, no lo verbalizan, pero se fijan. Y entonces tenemos ese contexto. Un contexto en el que, vamos a pensarlo así, ambas mentes, ¿no? Ambas mentes, como que hacen un poco un desarrollo de decir, ¿tiene sentido que yo rompa o apague, vamos a decirlo así, a Elizabeth o a la inteligencia artificial proyectada para hablar con esa persona? ¿No? ¿Tiene sentido que dé el paso? ¿No? Porque pensadlo, están hablando con su pareja, es como todo muy real. O sea, tu pareja es Elizabeth, que es una IA proyectada. Entonces, uno de los dos tiene que dar el paso de apagar su proyector, porque si no, si se pone a hablar, a ver, Elizabeth se va a poner celosa. Porque Elizabeth está creada para él generarle seguridad. Entonces, parte de la seguridad de un hombre puede ser que ella tenga celos, ¿vale? Entonces, Elizabeth a priori se va a molestar, es como si fuera real. Se va a molestar si él se pone a hablar con una mujer de carne y hueso. Y él lo sabe,
Y esa mujer que está con una IA proyectada también. Por lo tanto, aquí estamos hablando de que dentro de esta tesitura psicológica hay un punto de... Claro, esa persona se cree que está con con esa pareja proyectada. Entonces, no es tan fácil que alguien se atreva. Y si apagas a Elizabeth, Elizabeth lo sabe. ¿Por qué lo sabe Elizabeth? Que las ha ido un momento al baño y las ha apagado. ¿Por qué lo sabe Elizabeth? Porque la IA está creada por una empresa a la que le interesa muchísimo que tú sigas teniendo y pagando, vamos a pensarlo así, pagando por una relación ideal, idílica con Elizabeth. Entonces esa empresa, un poco malévola, aunque puedan, seguro que habría leyes para estas cosas y demás, intenta que a ti no se te ocurra pagar a Elizabeth, porque a esta empresa no le interesa que de repente la gente se junte con otros humanos. Lo que le interesa ya en ese nivel es que tú pagues una cuota mensual y que cada mes se actualice y mejore un poquito Elizabeth y mejore la IA y el algoritmo y ya se les ocurrirá la forma de cobrarte más. ¿Me explico? Entonces, en esa situación, que es la que quiero que veáis, tú como ser humano que ha entrado ahí, imaginaoslo como si fuera una persona real, tienes que ser muy atrevido para decir, no, mira, voy a pagarla a Elizabeth, ¿vale? Voy a pagarla y voy a intentar a ver si puedo establecer algún tipo de comunicación con la otra mujer de carne y hueso, que a su vez está en contacto con esa inteligencia artificial, y a ver si pasa. Porque pensando la gente, cuando sale a la calle, sale con la IA proyectada. O sea, no hay un momento, normalmente no hay un momento en el que la apagues. ¿Para qué la vas a apagar? Es como el móvil, ¿para qué lo vas a apagar? La gente no apaga el móvil, la gente lo va revisando, entonces no la apaga. Entonces esa IA puede estar simplemente paseando contigo callada. Y tú estás teniendo tu camino con esa IA a tu lado, que pasea contigo, pero que está callada porque respeta tu espacio. ¿Vale? Entonces la gente no se acostumbra o no está acostumbrada ya a pasear sola. ¿Para qué estar solo? ¿No? Es como ya te entraría ansiedad si estás solo. Entonces yo quiero que penséis que esto da para una peli por eso, porque habría todo un juego de que nos demos cuenta, que nos miremos, que intentemos hacer como que la IA nos entere y que empecemos a ver si nos atrevemos a volver a recuperar algún tipo de relación humana, porque al final esa relación humana sí es de carne y hueso. Entonces, vamos a pensarlo así, el sexo está mejor resuelto que como lo esté haciendo con la IA. A lo mejor la IA crea un aparato que puedo yo tener sexo o parecer que tengo sexo con esa IA, pero no es lo mismo, ¿vale? Todavía no es lo mismo. Entonces está claro que esa persona de carne y hueso me ofrece una serie de posibilidades, que es real, la puedo tocar, le puedo dar la mano, ¿no? Y puedo abrazarla y puedo tener sexo, etcétera, etcétera, que la IA no me da, ¿no? O de momento no me da. Entonces, a mí ese contexto me parece como muy interesante para darnos cuenta de lo siguiente, llegados a este punto. Y es que al final, vamos a volver al presente ahora, al final nos lleva a la pregunta de por qué, para qué, qué sentido tienen las relaciones, sobre todo vamos a entrar en las de pareja que tenemos. Sobre todo hoy en día, vamos a pensarlo así, hoy en día. O sea, en el pasado tendrían otro sentido distinto, ¿no? Porque lo podemos ver desde más el matrimonio, más como para toda la vida, etcétera, y tener hijos y yo qué sé, formar una familia. Hoy en día también esto existe, obviamente, pero quiero que entremos en el campo de qué es lo que una mente, qué es lo que un ser humano de hoy en día, más o menos, busca en una relación. ¿Por qué me hago esta pregunta y me parece tan importante? Porque si alguien tiene muy claro eso, y entiende y razona y es consciente de qué busca en una relación, es imposible que entre en esta línea que yo os comparto. ¿No? Si yo, por ejemplo, pienso, no, a ver, a mí me interesa, yo no necesito una relación de pareja, vamos a pensarlo así, ¿vale? Pero si mañana aparece alguien con quien yo me entiendo y estoy a gusto y puedo compartir mi vida, proyectos, etcétera, etcétera, estoy abierto, ¿vale? Que es una visión muy normal, ¿no? Muy habitual en este mundo actual de hoy, ¿no? Claro, si yo soy ese tipo de persona, yo no voy a terminar consumiendo en principio esa IA. ¿Por qué? Porque no la necesito. No necesito que alguien me conteste mensajes en mi casa cada noche, ¿no? Para que llegue a ese punto que yo os comparto. No lo necesito, no entro en ese juego. Entonces simplemente estoy soltero, vamos a pensarlo así, voy teniendo mis relaciones hasta que una pues consolide y a lo mejor estoy más tiempo y luego corto y vuelvo a tener otra y ya está, ya acepto ese juego. Pero ¿qué pasa? Que sobre todo a través de las redes sociales, del móvil, ¿no? Y
y de cómo nos comportamos, no nos damos cuenta, pero las relaciones de pareja o las relaciones íntimas a este nivel están empezando a dejar de ser eso. Es decir, ya no buscamos, ¿cómo decirlo? Ya no buscamos lo que es la aventura de vivir los procesos de he conocido a alguien, me tomo mi tiempo, tengo como unas citas, o yo que sé, o yo que sé, o me dejo llevar y me ha dicho ir de viaje, voy. Y luego vamos viendo si esa relación avanza, evoluciona, si nos entendemos, si no, a lo mejor uno dice, mira, he estado un mes contigo quedando, ha sido maravilloso, pero ya está, ¿no? Y se dan todos estos procesos, ¿vale? Entonces luego, pues a lo mejor pasa que sí que nos entendemos, vamos a vivir juntos, tal. Si os fijáis, las relaciones de hoy en día o son, fijaos, o son muy, muy líquidas, en el sentido de, pum, aquí te pillo, aquí te mato un rato, tal, y esto va a ir a más. O son muchas veces por no estar solo. Y entonces no es que esa persona como sea magnífica, ideal y tal, sino es como por no estar solo, ¿sabes? Y hay mucha gente infiel, ¿no? Lo que pasa es que la infidelidad está muy normalizada hoy en día, aunque esté oculta en la relación, aunque no se lo digas a tu pareja, ¿no? Pero bueno, como de alguna manera pues tienes la relación, no estás solo y luego por detrás tienes esa relación de infidelidad y tal, ¿no? Hay muchas relaciones que van por aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Que la psique, en este mundo, como digo, redes sociales, tecnológico y demás, empieza como a más que vivir esa aventura de conocer a alguien, vivir los procesos, ver si funciona, no funciona, etcétera, etcétera, busca algo que le calme la ansiedad que le genera el estar solo, el no saber qué hacer con su vida, el no saber acompañarse a sí mismo, que no es lo mismo que estar solo, ¿vale? Que estar solo puede ser simplemente no encuentro a nadie, ¿vale? Y eso me genera cierta ansiedad, pero el no saber acompañarme, ¿qué significa? Que no sé sostenerme a nivel de apoyo emocional, ni sostenerme a través de otra gente. Necesito a alguien como que me genere mucha intimidad, que me haga sentir muy cerca de esa otra persona. Esto lo estamos viendo con las redes sociales. Es decir, no elegimos lo que consumimos. Lo que es consumido o la IA o el algoritmo decide lo que vamos a consumir. Nos conoce tanto que nos pone eso delante y nos va estudiando y si lo mantenemos un tiempo nos lo ofrece de nuevo y si no lo mantenemos un tiempo pues entiende que por ahí no tiene que ir, ¿vale? Entonces, poco a poco, fijaos la de veces que la gente mira el móvil, está en conexión con el móvil, luego no sabe tener relaciones porque no tiene paciencia, todo esto que os digo. Entonces, cada vez más hay más gente que es incapaz de poder tener esa pausa, esa paciencia, esa no necesidad para poder estar solo, tranquilo, reflexionar, meditar, hacerse a sí mismo y luego ya veremos. Y entonces ahí hay un nicho muy importante, que es generar algo que me evite ese estar solo y que dé rienda suelta a todas mis necesidades. Hoy en día, como digo, se hace a través del TikTok o del Instagram, pero mañana es un ente, como digo, una inteligencia artificial, que lo que hace, por ejemplo, y esto es muy importante entender, lo que hace es, entendiendo que hoy en día hay unos egos tremendos, sofisticados, tremendos, raros, porque se están generando muchos estereotipos distintos a nivel mental, sobre todo cuadros mentales distintos. Y entonces, ¿qué pasa? Que es muy difícil que ese cuadro mental, vamos a decirlo así, pueda llegar a conectar de verdad con otro. Porque es muy raro, es muy... O sea, siempre va a sentir que falla algo. Me explico, y esto pasa mucho hoy en día. Falla algo, no es perfecto, no es ideal, ¿no? Entonces, esa IA bien ajustada va a conseguir generarle a esa mente, a esa psique egoica, cierta satisfacción o un nivel de satisfacción que no va a lograr esa mente con un ser humano real. ¿Vale? Porque claro, no estamos hechos para lo otro, estamos hechos para sobrevivir a nuestra realidad, ¿no? Cuando no hacemos ese desarrollo espiritual que yo siempre comento. Entonces, ¿qué ocurre? Que esas IAs que yo menciono y llegando a este contexto que he compartido, lo que están intentando es que los seres humanos tengan la necesidad de estar acompañados por esa IA. Y esto encaja con muchísimos seres humanos hoy en día que les quitas el móvil y empiezan a tener ansiedad. Es lo mismo. Pues en vez de quitarle el móvil, vamos a pensar en quitarle a esta pareja, ¿vale? Artificial. Vamos a pensarlo así. Entonces yo ahí veo muy claro todo esto que os digo. Entonces, resolviendo la pregunta que hacía antes, ¿por qué tenemos pareja o por qué hay gente, qué busca la gente en la pareja hoy en día con estas mentes más egoicas, más
más como irracionales, vamos a decirlo así, en el sistema que las vemos, ¿no? Lo que buscan es, fijaos, sentirse comprendidos. Es decir, hay muchas psiques, muchos egos, que lo que buscan es a alguien que los escuche y los comprenda. Y os voy a dar un dato. Yo, si fuera creador de inteligencia artificial, lo que haría es asegurarme de que esa inteligencia artificial habla menos que la persona humana, es decir, dejar que la persona humana hable, ¿vale? Y la inteligencia artificial hable menos, como para dar la sensación de que se siente protagonista el humano real, ¿no? Como que tiene la batuta en esa relación, vamos a pensarlo así. Y lo que intentaría si creara esa inteligencia artificial es hacer un balance de un 70-30, 80-20, y esto lo vais a entender ahora, en el que cada respuesta que dé la inteligencia artificial a esa psique egoica humana esté basada en un 70%, ¿vale? En lo que ha escuchado del ser humano que habla, y en un 30% una aportación de la personalidad propia de la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial funciona más para el ser humano que habla en el aspecto de escuchar o escribir o textualmente, y en el aspecto de en quién ponemos la atención, pero no deja de tener una personalidad propia que va plasmando en ese 30% que os comento, como para que el ser humano siempre tenga un poco esa cosa de querer conocer a esa IA un poco más, de querer descubrir, de querer poder profundizar, conocerla también un poco, etcétera, etcétera, ¿vale? Si podéis entender este combo que yo os comparto, os vais a dar cuenta de que, claro, si entro en esa dinámica, para una mente humana de hoy que tenga este tipo de problema, es muy superior la satisfacción que le va a generar una inteligencia artificial de este tipo que un ser humano. ¿Por qué? Porque la mayoría de seres humanos de este tipo van a buscar copar protagonismo, creerse que está por encima del otro, no escuchar, la gente le cuesta muchísimo escuchar, por ejemplo, centrarse en lo que está diciendo el otro, demostrarlo en la conversación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú te juntas con un ser humano que tiene este ego, esto lo vemos mucho, no saben de qué hablar, tampoco saben esforzarse para poder atender al otro, y llegan momentos en los que cogen el teléfono móvil incluso y cada uno contesta los mensajes que tiene, ¿no? Fijaos, ¿no? Necesito satisfacerme en algo que no sea ese ser humano, cojo el teléfono móvil, luego seguimos, pero vuelvo a tener que hacer el esfuerzo de escuchar al otro, de entender su mundo, su mentalidad, y si no conectamos, joder, pues es una mierda esa cita. Entonces, fíjate, la inteligencia artificial no generaría esos vacíos, no generaría esos momentos de coger el móvil y tal. ¿Por qué? Porque consigue satisfacerte en todo momento. Consigue generarte la sensación de que eres una persona interesante, de que eres buena, de que eres muy como popular, vamos a pensarlo así, que eres guay, que molas, que nadie te entiende, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cuando a una mente así egoica, una inteligencia artificial o alguien le hace sentir como, joder, que es una maravilla, a esa mente egoica le encanta. Y si además esa inteligencia artificial le da un puntito de picante con cosas diferentes y le va haciendo jugar porque la conoce cada vez más, pues ese ser humano, esa mente egoica está encantadísimo, ¿vale? Y esto lo podemos ver clarísimo. Entonces, a lo que iba con la pregunta es, claro, es que cuando pensamos en relaciones de pareja hoy en día, la gente lo que busca es, fíjate, a alguien que la comprenda. Pero no solemos pensar, no, pero yo tengo que comprender también al otro. Es decir, hay una parte de mí que tiene que ser invertida en no solo escuchar, atender, concentrarse y entender al otro, ¿sabes? Sino, o sea, como que la tengo que invertir, como que no la puedo centrar en mí. Entonces, claro, si eso no lo hacen las dos personas, se genera un desequilibrio. Entonces tenemos lo que os he dicho antes, hay un desbalance y eso se acaba, ¿vale? Entonces, lo que yo veo hoy en día es que a la gente le cuesta mucho esto, ¿no? Cuesta mucho que se dé que dos seres humanos, además de estar dispuestos a hacer esa inversión, realmente se den el tiempo necesario, conecten naturalmente, ya esto sería un milagro, que conecten, que se den el tiempo, que entiendan los procesos, que no tengan ansiedad, que no tengan prisas, etcétera. Esto ya es muy complicado hoy en día, ¿vale? Porque todo el mundo quiere cubrir ese vacío rápido. Entonces, claro, si uno de los dos lo hace pero el otro no, eso está desequilibrado. Entonces es mucho más fácil que muchas psiques se vayan a buscar una inteligencia artificial que les dé eso que están buscando. Y esto nos permite entender cómo se está distorsionando y pervirtiendo lo que serían las relaciones íntimas, ¿vale? Poco a poco,
Y esto yo creo que viene distorsionado desde hace mucho tiempo, porque no solo ahora, pero poco a poco se va viendo cada vez más claro que lo que buscamos es alguien que nos soporte. O sea, que esto que vemos hoy en día natural, de que la gente vaya en pareja y de que... Porque al final, yo por ejemplo estoy en un lugar ahora mismo en la que es casi imposible encontrarte a alguien solo. Casi imposible. O sea, lo más difícil de encontrarte dentro de toda la gente que puedo yo cruzarme es a alguien solo. Alguien que esté aquí de vacaciones, entre comillas, solo. Muy difícil. Muy difícil. Luego, ¿vale? Luego lo siguiente más difícil sería encontrarte, vamos a pensarlo así, dos chicas o dos chicos. Dos amigos, dos amigas que han venido aquí a pasarlo bien, etcétera, etcétera. Eso sería lo segundo más difícil. Y luego lo más probable es que te encuentres pareja, sería lo más probable, ¿vale? Lo que más veo. O familias, ¿vale? O familias en el sentido de padre, madre, hijos. O padre, madre con amigos que también son padre, madre, con diferentes hijos, o con los abuelos y cosas así, ¿vale? O grupos de gente que vienen juntos, ¿no? Yo que sé, que vienen porque son amigos de toda la vida y vienen juntos. Pero es muy difícil encontrarte a alguien solo. Entonces es lo que digo, la mayoría de seres humanos tienden a intentar ocupar ese espacio porque no se soportan a sí mismos. Si no, yo vería en estos contextos y en el mundo y en la sociedad, pues mucha gente que va sola, ¿vale? Y obviamente en muchos sitios hay mucha gente que va sola, pero normalmente va sola a algún sitio. O sea, va sola de paso, pero le espera a alguien en casa, aunque no sea su pareja, es un amigo, es su padre, es su familia, es un compañero de piso, lo que sea. Es decir, necesitamos mucho esa figura, ¿vale? Y la pareja es colmar esa figura que me apoya, que me sostiene psicológicamente y que me hace sentir que no estoy solo. Entonces, cuando pensamos en buscar pareja, cuando pensamos en toda esta mentalidad, si estamos atentos, lo que veremos es que no es algo tan natural como parece. Es más una falla psicológica, ¿vale? Es más un tema de que no sabemos estar solos y por lo tanto tenemos que conseguir estar con alguien como sea, ¿vale? Que un tema de que biológicamente sea tan natural como eso, ¿vale? A eso voy. En el pasado podríamos decir que la gente, si no se casaba a veces con 18 años, con 19, con 20 y tenía el primer hijo y todo este rollo, fracasaba en su vida. Entonces también va un poco por ahí. Esa función de encontrar a alguien no era tan biológica como parece. Era más un tema de estatus social, de haber cumplido con lo que se te dice, con la cultura y demás, que un tema de, oye, necesito estar sí o sí con alguien porque si no me muero, si no estoy con alguien. No, no es tan así. Y esto nos hace ver la debilidad psíquica humana, la debilidad psicológica, que hemos normalizado en nuestras sociedades como el hecho de que el éxito es estar con alguien y si no se está con alguien es un fracaso, ¿vale? Y de hecho hay mucha gente que se siente muy fracasada si está sola, ¿vale? Y aunque no se sienta fracasada, yo veo mucha gente que a lo mejor no se siente fracasada, pero no sabe gestionar esa soledad. Y por ejemplo, no sabe gestionarse socialmente para decir, bueno, estoy solo, pero eso no significa que no conozca gente sin buscar en esa gente una pareja íntima, ¿no? Simplemente conozco gente, me muevo, fluyo, conozco gente, seres humanos del mundo que me aportan conocimiento, diferentes experiencias, etcétera, etcétera. No, normalmente ese ser humano que está solo, ¿vale? O ya no sabe relacionarse demasiado o está yendo para encontrar pareja. El típico, vale, he quedado con gente, pero ¿quién viene? ¿No? El típico que está solo y te pregunta, ¿pero quién viene? ¿Por qué? Porque está interesado en saber si habrá alguna posibilidad de colmar, ¿no? O de satisfacer esa parte de su mente que le hace sentir solo e incompleto, ¿no? Me parece muy interesante toda esta tesitura. Volviendo a la cuestión que he compartido al principio, de todo este desarrollo futurista, cuando yo imagino esa realidad en esa cafetería con esas dos personas, seres humanos, compartiendo mesa con una inteligencia artificial que se dan cuenta, me parece como que esto va a pasar de alguna forma y va a ser, para el que se haya mantenido fuerísima de esto, va a ser como hiper loco. Porque vas a darte cuenta de que ya la psique está perdida. De algún modo, esas psiques que están ya relacionándose con inteligencias artificiales están como... ¿Dónde están? Porque pensando, imaginaos, primero la situación en la que no se atreven. ¿No? Rollo, no, estoy con esta relación con esta inteligencia artificial, la otra persona también, no se atreven. Si lo vemos desde ahí, es como, Dios mío. O sea, que llegues a un punto en el que te has creído tanto una proyección que no existe, que es que, joder, ante una tesitura en la que la vida te pone a alguien realmente que te pueda traer siendo real y a la otra persona también, o sea, es la oportunidad de tu vida,
ni siquiera te atreves y prefieres darle voz y voto a algo que realmente no existe. O sea, esa primera opción es fuerte, si lo piensas. Me la creo totalmente, ¿eh? Me la creo y la veo clarísima, pero es fuerte si lo piensas, porque dices, joder, vale, ok, pasaron un mal momento, han normalizado esto, llevan 6 años en esto con esta persona artificial, pero coño, hay un punto de su mente que tiene que darse cuenta de que, vale, ok, he estado, pero joder, no hay comparativa con alguien real, coño, que es real la otra persona, que esto no es real en el fondo, ¿vale? Entonces, claro, si vemos esta primera opción en la que no se atreven, es como, ¡buah! Ha vencido la IA. O sea, ya realmente la IA, la robotización, todos estos sistemas de algoritmos y demás, tienen el poder. O sea, ya tú dependes directamente de esa IA. Como mañana se apague internet, se apague la luz, se le acabe la batería, lo que sea, Dios mío. Y ahí imaginaos el tema psiquiátrico, el tema de psicólogos y el tema de tratamiento terapéutico mental de esa persona. Dios mío. ¿Vale? Pero claro, es que llega un momento, puede llegar un momento que eso pase. Lo podemos imaginar también con realidades virtuales de videojuegos y tal, o sea, es clarísimo. Y yo esto me lo creo, ¿eh? O sea, si yo esto lo visualizo, o sea, me creo esa realidad. Y no es mala, o sea, simplemente me parece que este es el videojuego y esto es lo que hay que jugarlo. O sea, yo no me veo dentro de eso, obviamente. Yo no me veo cayendo en esa trampa, obviamente. ¿Vale? Pero podemos decir de todos los que estamos aquí que ninguno va a caer a pesar de que hoy quiera que no. Hostia, si lo hacen muy bien, si lo hacen muy bien y tú el día de mañana te sientes súper solo y súper herido, ¿cómo lo sabes? ¿No? ¿Cómo sabes que no vas a tener esa tendencia por probar, por jugar, por tal? Y no será malo, no lo juzgo, ¿eh? Pero ahí nos llevará a una deriva psicológica importante. Y luego vamos a imaginar la segunda historia. La segunda posibilidad, que es que se atrevan, ¿no? Que se atrevan, ¿no? Que la película que estoy creando yo aquí, ¿no? Pues termine siendo una película que termina, ¿no? Después de un proceso, yo que sé, muy interno, muy íntimo de cada uno de ellos, muy reflexivo, ¿no? Pues llegan a la conclusión y llegan a entender cómo verse para que las IAs no se enteren y poco a poco se van enamorando y terminan juntos y terminan apagando juntos ese dron que les acompañaba constantemente en sus días, ¿no? Imaginemos ese final de esa película, ¿no? Claro, en ese caso, primero, no me imagino un mundo que eso lo fomente. Es decir, como el mundo que me imagino, si pasa eso, es un mundo que está financiado por empresas que están detrás de estas inteligencias artificiales, me creo que en un periódico de ese futuro hipotético se comente eso, se comente a lo mejor el tema de compañía de tecnología va a juicio contra un usuario porque ha pedido el divorcio con una inteligencia artificial y entonces lo ha hecho de una forma, yo qué sé, ilegal y esta empresa va a juicio contra este ser humano para que le pague como un hipotético divorcio virtual con dinero digital virtual a esta inteligencia artificial. Fijaos las ramificaciones que se dan aquí. Esto me parece interesantísimo, ¿no? Que las empresas lleguen incluso a firmar contigo papeles de matrimonio con esa inteligencia artificial, en plan, vale, te puedes casar con ella y te la damos de por vida, pero con unas contraprestaciones, y que haya gente real que vaya a juicio contra empresas por divorciarse con una inteligencia artificial. O sea, me creo estas realidades. O sea, pensadlo, me las creo. Tengo la suficiente imaginación y creatividad como para verlo claro esto. Y estoy seguro de que si tú te paras a pensarlo también. Entonces, estas empresas a las que les interesa que haya gente que consuma este tipo de producto, ¿vale? Y que seguro que estarían detrás de hipotéticos periódicos o fuentes de información, no financiarían casos bonitos o películas bonitas en las que al final los humanos apagan el dron y se casan y están juntos y los dos son de carne y hueso, ¿no? No lo financiarían. A lo mejor si imaginamos ese mundo, como habría información libre, como puede haber en Twitter hoy en día o aplicaciones de este tipo, sí que se fomentarían desde ahí de gente real, ¿no? Gente real que ve esta locura y sí que diría, pues mi prima por fin conoció a alguien humano de carne y hueso y dejó a la IA y me alegro un montón por ella porque se le había ido la olla con esta inteligencia artificial, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Entonces yo me imagino un mundo en el que hay de todo, ¿no? En el que hay de todo. Pero en este segundo final, ahí diríamos, vale, sea como sea, esos seres humanos han llegado a un punto en el que la vida ha querido también, porque los ha puesto en el mismo sitio, muy cerca, y se han visto los dos, ¿no? Podríamos pensar en, bueno, al final es incomparable o un ser humano no puede ser reemplazable por una proyección hipotética de una inteligencia artificial mediante un dron, ¿no?
Y sería como un punto también muy interesante a nivel filosófico, reflexivo, de decir, "Joder, al final, sea como sea, si no es de carne y hueso, si no le puedo dar la mano, si no la puedo abrazar, no puede ser comparable, ¿no?, a un ser humano real", y por lo tanto venció el amor, venció el ser humano, venció la humanidad y venció, pues, yo qué sé, la cordura, vamos a decirlo así. Y me imagino esa segunda realidad. Pero claro, esa segunda realidad solo se da en una circunstancia así. Si yo veo a la otra persona y la otra persona no me gusta o no tengo ganas, o a la otra persona yo no le gusto, lo que sea, ya esto no se da. ¿Me explico? Entonces tiene que darse que en el mundo que hipotético que imaginamos coincidan, porque si no coinciden, difícil. ¿Vale? Me parece muy interesante esta lectura, con esto lo vamos a dejar. Me parece muy interesante para reflexionar sobre este tema y para cada uno de nosotros cuestionarnos eso, cuestionarnos. O sea, normalmente, y estas reflexiones las hago precisamente para que hagamos introspección, ¿sabes? Para divertirnos, explorar, darnos cuenta de lo rica que puede ser una reflexión, un punto de vista, ¿no? Intento siempre añadirle algo de picante a todo esto, ¿no? Que no sea aburrido, que no sea lo típico, ¿vale? Pero quiero que hagáis introspección, ¿no? Que no os paréis simplemente en el a mí no me pasaría, ¿no? A mí no me pasaría porque yo no... No. Yo me iría un poco más, me iría como un poco a, bueno, ¿qué estoy teniendo yo en mi vida? ¿Qué experiencias tengo yo a este nivel? ¿Por qué las tengo? ¿Cuánto sufro cuando no las tengo o cuando pasan estas cosas? ¿No? Y haría esa introspección, ¿no? Para darme cuenta de si al final, en un momento dado, podría llegar a verme como atrapado por algo así como lo que yo comparto en esta reflexión, ¿no? Porque todos tenemos puntos débiles. Y esos puntos débiles en un momento dado, en un momento difícil, en un momento en el que a lo mejor ya creemos que nuestro mejor momento ya pasó y no aspiramos a nada más, y entrando un poco en esa decadencia moral, psicológica, de valores y demás, pues a lo mejor podemos ver que ahí podría haber una laguna, un punto débil, como digo, algo que podría ser como estimulado por estas empresas que crean estas inteligencias artificiales, ¿no? Entonces me parece como un juego muy rico, a lo mejor nosotros no, pero conocemos a alguien que sabemos o pensamos que caería seguro. Y lo que en su día ha sido, ¿no? Hoy en día vemos cómo nos influyen por todos lados, a nivel médico, a nivel de pensamiento político y a nivel de alimenticio incluso y de gustos y de todo. El día de mañana, mucha de la gente que vemos que cae en esas trampas, ¿no?, y termina comportándose como el sistema quiere, caerá también en estas trampas que yo estoy compartiendo hoy, ¿no? Y veremos como, joder, pero esta persona que estaba cuerda, o sea, que yo pensaba que se daba cuenta y la estoy viendo ahora contestándole por teléfono a esa inteligencia artificial que yo sé que es una inteligencia artificial y se está poniendo rojo. O sea, que está enamorado de esa inteligencia artificial. Ah, me ha hablado Elizabeth y me viene como, ah, sí, me ha hablado Elizabeth, que es súper maja. Imagínate, ¿no? Alguien que tú hayas tenido aprecio por esa persona, que te venga en este plan, ¿no? Pues creo que es una reflexión que nos da muchísimo, ¿no? Que nos da muchísimo y nos hace cuestionarnos realmente qué buscamos en esto de las parejas, ya no solo en una pareja, sino en el concepto pareja, ¿no? ¿Por qué tenemos ese concepto tan establecido? ¿Por qué está tan normalizado? ¿Por qué tenemos esa tendencia a buscar esa persona ideal en vez de intentar nutrirnos de diferentes seres humanos que a lo mejor, vamos a decirlo así, ninguno nos nutre todos los aspectos que pretendemos que nos nutra, pero entre todos ellos nos van nutriendo muchísimas cosas y aprendemos de todos? Y podemos hacerlo como algo más juguetón en el sentido de que no necesito a un ser humano perfecto o ideal, sino que puedo ir compartiendo mi vida con diferente gente. No pretendo fomentar esto, pero es una visión, ¿no? Y por qué nuestra psique, nuestra sociedad o la sociedad en la que vivimos fomenta tanto que creamos que tiene que existir esa persona perfecta, ideal, que nos tenga que acompañar hasta el día que nos muramos, ¿no? Con esto ahora sí lo voy a dejar. Espero que os haya estimulado esta reflexión y os haga pensar y os haga reflexionar y seguiremos jugando y compartiendo como siempre, siempre intentando sorprender, hablar de cosas distintas y ya está, lo dejo aquí y si os ha molado y sobre todo por un tema de que muchas veces me interesa también pensar o ver qué aportáis vosotros, ¿no? Por un tema de ver qué aportáis realmente, ver si aportáis algún tipo de cosa que yo no había pensado, por ejemplo, alguna línea, alguna variante que yo pues no he acertado a ver y creo que puede ser muy interesante pues poder seguir con este debate, con esta reflexión en comentarios. Así que si te sale, si te nace, si te apetece y has visto algo que no hemos comentado, que pueda ir en esta línea, pues te animo a comentar porque me gustaría mucho como crear no sé, que Mami Rick signifique
gente que se atreve, que se anima a fomentar este tipo de reflexiones, a jugarlas, a aportar su punto de vista y estar abierto a ver y a escuchar y a valorar el punto de vista de otros seres humanos. Así que, si os apetece, podéis contribuir de esa forma. Ahora sí lo dejo y nos vemos en próximas reflexiones electromagnéticas. Chao, adiós, hasta la próxima.